Buenas amigos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal de Master B Review. Esta ocasión les traigo un pequeño unboxing bastante interesante, ya que recientemente recibí esta hermosa fuente de alimentación de parte de los amigos de FSP, y es una fuente bastante potente en lo que respecta a lo que es en watt, ya que tenemos lo que es una capacidad total de 1000 watts, y todo el mundo se preguntará para qué queremos una fuente de alimentación de esta potencia. Si bien es cierto, las configuraciones actuales del mercado ofrecen una recomendación de hasta un máximo de 850 watts, y eso quedaría extremadamente sobrado, pero no está de más si ustedes vayan a utilizar algún equipo para hacer pruebas, o son aficionados al overclocking, o directamente ustedes quieran colocar bastantes unidades de almacenamiento. Por su parte, eso queda a criterio de ustedes y también de la bolsa. Y para los que no conocen esta marca, FSP es una marca bastante conocida en el ámbito de fuentes de alimentación. También tienen ellos en su haber productos como gabinetes o case. También tienen algunas refrigeraciones por aire, pero su fuerte son las fuentes de alimentación. Por otro lado, quiero dejar claro que esta marca fabrica sus propias fuentes de alimentación, o sea que ellos son OEM, que siempre he mencionado que algunos fabricantes de fuentes de alimentación no fabrican sus fuentes, sino que tienen un tercero para que haga esa labor. Volviendo a lo que es el unboxing de esta fuente de alimentación, la FSP Hydro PTM Pro de 1000 watts. Esta es una fuente de alimentación totalmente modular. Como lo pueden apreciar en la caja, se ve lo que es el diseño. También tenemos una serie de características o funciones que la fuente de alimentación tiene, como ser una certificación Plus Platinum, que tiene una eficiencia bastante buena. Tenemos 0 decibeles porque utiliza lo que es un sistema híbrido para el ventilador, así como les mencioné, full modular, y posee capacitores 100% japoneses con una vida útil bastante buena, porque tienen alta durabilidad, y poseen un máximo de temperaturas de hasta 5 grados, algo bestial para este tipo de fuentes de alimentación. Por otro lado, es compatible con los últimos procesadores del mercado, aunque aquí habla de procesadores de triple núcleo en lo que respecta a motherboard que posean ese tipo de procesador, que son para servidores. Por otro lado, tenemos una garantía de 10 años por medio del fabricante. En la parte trasera tenemos un desglose más específico, que esto lo voy a tratar de ahondar directamente y en el review completo que vamos a tener en nuestra página web. Aquí habla directamente de todos los componentes que nosotros tenemos internamente. Esta fuente de alimentación posee todas las certificaciones de protección posibles. Tenemos un riel de 12 voltios único. Tenemos un ventilador de 135 milímetros, el cual, como mencioné, tiene un sistema híbrido. En este caso, FSP lo llamó Eco, el cual vamos a ver en la fuente de alimentación cuando la saquemos. Y por otro lado tenemos el sistema, un módulo, o mejor dicho, un diseño modular en la parte de los cables, y también un diseño en el circuito interno de 12 voltios y un montón de características que sin duda vamos a tratar de ahondar directamente en el review más completo. Por otro lado, aquí tenemos la distribución de los cables, con cuántos vienen, y aquí nos informa directamente su cantidad. En el otro costado, de aquí se lo voy a mostrar, y disculpen, aquí tenemos tanto lo que es el ruido acústico, tanto es como es la eficiencia que vamos a tener en esta fuente de alimentación. Aparte, la distribución de cada uno de los amperios, o la distribución de cada uno de los rieles que vamos a tener nosotros, para un total de 1000 watts. Y eso es algo que hay que dejar claro, porque tenemos una potencia de 1000 watts. Ahora vamos a proceder a abrir lo que es esta fuente de alimentación, que sin duda a más de alguno le va a gustar, y esto lo vamos a ver en el siguiente segmento. Bueno amigos, volviendo a la segunda parte de este pequeño unboxing, ya procedí a abrir la caja, y aquí primeramente nos encontramos con una pequeña cajita donde vamos a encontrar, me imagino yo que vamos a ver la guía rápida. Esta es una pequeña guía de las características que tiene la fuente de alimentación, papelitos y todo lo demás. Y aquí tenemos lo que son los stickers
personalizables que tiene esta fuente de alimentación. Cabe señalar que esta fuente no tiene más que este par, y si usted opta por utilizarlo, pues tiene que tener en cuenta que va a cambiar lo que es el diseño, y eso es algo que me ha gustado bastante de esta marca, porque trata de introducir eso personalizable en la fuente de alimentación, que hasta el día de hoy no hay, aunque hay algunas que tienen RGB. Por otro lado, aquí tenemos la bolsa de los cables, que sin duda es algo que siempre me ha gustado de las marcas que incluyan este tipo de presentación para los cables, para el caso de que nosotros necesitemos guardarlos cuando no estemos utilizando este tipo de fuente. Entonces, algo que debemos de agradecer. Y aquí vamos a ver un poquito los cables que nos incluyen. Y primeramente tenemos un diseño totalmente plano, lo cual nos va a permitir lo que es un mejor manejo a la hora de instalarlos dentro de nuestro gabinete o case, porque vamos a poder manejarlos de una manera más eficiente y el ordenado va a quedar más de la mejor calidad. Eso quiero dejarlo claro porque lo vamos a poder ver. Por otro lado, aquí tenemos el otro pequeño paquete, el cual es totalmente plano. Ninguno de los cables viene mallado como en otras marcas, pero no está de más mencionar lo que ofrece un acabado bastante eficiente. Aquí tenemos lo que es el cable de alimentación, el cual tiene un grosor considerable para lo que son los watts de 1000 que posee esta fuente de alimentación, y con la certificación Platinum. Eso deben de tenerlo en cuenta porque el cable habla bien a la hora de que lo estemos utilizando. Algunas marcas ofrecen un cable un poco más grueso, pero este cuenta con lo necesario para una instalación correcta y un desempeño óptimo de esta fuente de alimentación. Ahora vamos a hacer a un lado un poco esto para que podamos apreciar lo que es la fuente de alimentación, que si bien es cierto es una fuente bastante compacta, porque lo van a poder apreciar, y el diseño es bastante bueno. Aquí vamos a proceder a sacarla, que está en una pequeña bolsa. Y aquí tenemos lo que es la Hydro P T1000 Pro, una fuente de alimentación bastante prometedora, ofrece un rendimiento bastante bueno. Inclusive su hermana menor pasó por las manos de Cybernetic, que para los que no sepan qué es Cybernetic es una empresa que se dedica a hacer certificaciones de fuentes de alimentación, pero en el grado de eficiencia y sonoridad. Por ende pasa por las mismas características o algunas pruebas parecidas a las de 80 Plus. Aquí tenemos lo que es la Hydro, con un diseño bastante bueno, el acabado. El material es de un negro mate totalmente. Aquí tenemos las conexiones totalmente señalizadas para colocarlos de la forma correcta, así no van a tener ningún problema a la hora de escoger este tipo de productos de la marca FSP. En los costados sí tenemos ya un pequeño sticker, no es más que un sticker, igual nosotros vamos a poder sustituir con los que les mostré, que son estos, tanto en color verde como lo que es en color rojo. Van a poderlo sustituir y personalizar un poco lo que es esta fuente de alimentación. Y el otro lo tenemos en el reverso del lateral, que vamos a poder hacerlo. Por otro lado, en la parte de atrás tenemos en la conexión para el cable de alimentación, tenemos el botón de encendido y apagado, y tenemos el botón de la configuración del sistema híbrido, en el cual si lo tenemos encendido, el ventilador va a funcionar a una determinada velocidad para poder refrescar la fuente de alimentación. Caso contrario, si lo mantenemos apagado, va a ser otro tipo de funcionamiento, el cual nos va a permitir hacer ese modo híbrido, que es bastante bueno y en lo personal lo uso bastante, aunque algunas veces cuando se utiliza la fuente de alimentación con una carga bastante alta hay que mantenerlo el ventilador activo para evitar que los componentes se dañen. Y aquí tenemos el ventilador totalmente bueno en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de 135 milímetros, que nos va a mantener todo lo que es la área interna donde están todos los circuitos bastante frescos, y es algo que debemos de tener. Y en la parte de abajo tenemos Hydro P T1000,
Y aquí, como les mostré antes, tenemos la distribución de los cables y aquí la pequeña sticker, el cual nos va a mostrar todo lo necesario con respecto a la distribución de cada uno de los rieles, que nos va a dar un total de 1000 watts en potencia con certificación Platinum, y es una fuente de alimentación que en lo personal recomiendo bastante en el caso que ustedes sean una persona exigente y que no sea problema lo que es el dinero, porque es una fuente de alimentación que va a costar un poco en lo que respecta a lo económico. Sin duda, amigos, esta es una fuente de alimentación que me ha gustado. Agradezco a FSP por haberme facilitado este producto para su unboxing y su review, que lo vamos a estar haciendo dentro de unas semanas. Cualquier consulta o comentario que ustedes tengan de este producto sobre otros pueden dejarlo y nos vamos a ver en el siguiente video.